137 metros de largo, 23 metros de ancho y 3 pisos de alto. No era un barco común. Esas eran las medidas que el mismo Dios le había dado a Noé. La orden era absolutamente clara. Sin ninguna duda, construye para ti un arca. Solo esa frase. Y con ella comenzó una de las obras más grandes y extrañas de la historia humana. La Biblia nos dice el tamaño del arca, nos dice el nombre de la madera, y también nos dice por qué se estaba construyendo, pero no nos dice qué dificultades enfrentó Noé para construirla. Y la verdad es que cualquiera que supiera trabajar la madera en esa época podría entender. Este trabajo no era fácil, era muy difícil. A lo primero era el lugar. No puedes poner algo de 137 metros de largo en cualquier parte. Se necesitaba un terreno muy grande, fuerte y plano. Un lugar donde la tierra no se hundiera, donde el suelo no se deslizara y donde hubiera cipreses cerca, porque el arca debía construirse con esa madera. Ahora imagina a Noé sin máquinas, sin ingenieros, sin planos, solo experiencia, conocimiento y fe en Dios. Noé camina sobre la tierra. Presiona el suelo con los pies para probarlo. Lo toma en sus manos para examinarlo. Ve qué tan duro está el suelo. ¿A qué distancia están los árboles? Si es posible llevar la madera de aquí para allá. Y finalmente, después de pensarlo mucho, elige un lugar. Y aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Había que quitar grandes piedras. Había raíces profundas en el suelo que había que arrancar. Cada lugar tenía que nivelarse. Este trabajo no era glorioso. Sin aplausos, sin alabanzas, solo tierra, sudor y cansancio. Y luego había otro problema que quizás la gente de hoy ni siquiera entiendan: la humedad. En aquel tiempo no llovía. La Biblia dice que el vapor subía de la tierra y mantenía húmeda toda la superficie. Esto significa que el suelo a menudo estaba húmedo, y el suelo húmedo se convierte rápidamente en barro. Las herramientas se hunden en él, la madera se moja, el suelo se debilita. Por eso es muy posible que Noé hiciera pequeños canales alrededor del terreno para que el agua fluyera y no arruinara el lugar de trabajo. Esta agua no caía del cielo, salía de la misma tierra. Y cuando Noé estaba haciendo todo esto, la gente lo miraba. Algunos se reían, algunos se burlaban, algunos decían: este hombre se ha vuelto loco. ¿Por qué está despejando un terreno tan grande? Aquí nunca ha venido agua. ¿Para qué un arca? Pero Noé no le responde a nadie, porque no estaba trabajando según la gente, estaba trabajando según lo que Dios le había dicho. Cuando el suelo finalmente estuvo lo suficientemente firme y seco, comenzó el siguiente gran trabajo: recolectar madera. Dios había dicho claramente: construye el arca con madera de ciprés. Los cipreses no son árboles pequeños, son muy grandes, pesados y fuertes. Cortar tales árboles no es fácil, ni siquiera hoy. Y en aquellos tiempos era aún más difícil. No 1 o 2 árboles, sino cientos de árboles. Cada día el mismo trabajo. Levanta el hacha, golpea, luego golpea de nuevo, luego otra vez. Después de muchas horas, un árbol cae. Su sonido resuena en el bosque, pero con la caída del árbol el trabajo no terminaba. Ahora la pregunta era: ¿cómo llevar estos troncos tan grandes hasta donde se estaba construyendo el arca? No había ruedas, ni camiones, ni máquinas. Así que usaron el mismo método que la gente antigua conocía: troncos redondos de madera. Se colocaban troncos pequeños debajo del tronco grande. Se tiraba con cuerdas. Poco a poco la madera avanzaba lentamente. Tan pronto como el tronco avanzaba, los troncos de atrás se levantaban y se colocaban adelante. Este trabajo era muy lento, agotador y a veces peligroso también, pero cada madera que llegaba allí le recordaba a Noé una cosa: lo que estoy haciendo no es en vano. La gente de los alrededores veía todo esto. Maderas tan grandes se dirigían hacia un extraño terreno vacío. La gente se burlaba aún más, pero Noé no se detuvo, porque el hombre que escucha la palabra de Dios no teme las risas del mundo. Poco a poco, la madera comenzó a acumularse. Ahora había llegado el momento en que no solo había que cortar y transportar, sino construir algo que nadie había construido antes, algo que en el tiempo venidero no sería solo un arca, sino la última esperanza de vida. Cuando se había recolectado suficiente madera, Noé enfrentó la siguiente tarea más importante: construir los cimientos del arca. Cualquier trabajo grande comienza
no desde arriba, sino desde abajo. Y para este arca, lo más importante era su quilla. La quilla significa esa parte del arca sobre la cual descansa todo el peso. 3 pisos, animales, comida, agua, todo dependía de ella. Si hubiera el más mínimo error aquí, todo el arca se debilitaría. Pero aquí había un gran problema. No existe un árbol tan largo. No se podía obtener una madera de 137 metros de largo de un solo árbol. Esto significaba claramente que muchos troncos grandes tendrían que unirse para hacer una quilla recta y fuerte. Este trabajo requería más inteligencia que fuerza. Noé y sus hijos cortaron las maderas de tal manera que encajaran entre sí. A los artesanos de la antigüedad conocían este método. Se hacían cortes especiales en la madera para que 2 piezas se unieran y formaran una parte fuerte. Luego, para fortalecer aún más esas uniones, se clavaban clavijas de madera dura. Cuando todo encajaba correctamente, esas uniones quedaban como si fueran una sola madera. Poco a poco, la quilla del arca comenzó a tomar forma en el suelo. Ahora, por primera vez, Noé podía ver claramente lo que estaba construyendo. Después, vino el siguiente gran paso a levantar la estructura. La estructura puede entenderse como los huesos del arca. Estas eran las maderas curvas que le daban forma al arca. Estas determinaban cómo se mantendría el arca en el agua. Cada madera tenía que colocarse en el lugar correcto, en el ángulo correcto. Si una sola madera se inclinaba demasiado, todo el equilibrio podía arruinarse. Por eso el trabajo se hizo con mucho cuidado. Las cuerdas se estiraban como líneas rectas. Se colgaban piedras para ver si la madera estaba recta o no. Cada viga se verificaba una y otra vez. Imagina esa escena. Maderas pesadas, cuerdas gruesas y algunas personas aplicando toda su fuerza. Poco a poco, una extraña estructura comenzó a levantarse en el suelo. La gente venía de lejos a ver. Ahora esto ya no era solo madera. Era claramente visible que algo muy grande estaba por construirse. Pero Noé sabía que una estructura construida no era suficiente. Ahora quedaba el trabajo más importante en protegerla del agua. Dios había dicho claramente: cubre el arca por dentro y por fuera con brea. La brea es una sustancia espesa que se extrae del suelo, se calienta. Luego se aplica a la madera. Al enfriarse, se vuelve dura como piedra y no deja entrar el agua. Pero este era un trabajo muy laborioso. Cada junta, cada grieta, cada esquina, si el agua se filtraba por algún lado, meses de trabajo podrían ser en vano. Por eso Noé y sus hijos trabajaron día y noche en esto. Primero se aplicaba brea por fuera, luego por dentro. Una capa se secaba, luego se aplicaba otra. Muchos días, quizás muchas semanas, pasaron solo en este trabajo. Finalmente llegó el día en que toda el arca estaba bien sellada. Ahora no era solo una estructura de madera. Se había convertido en un refugio seguro que podría soportar el mayor desastre que vendría. Ahora el trabajo exterior estaba casi completo, pero el mundo interior aún debía crearse. Dios había dicho: haz compartimentos diferentes dentro del arca. Esto significa que no iba a ser un espacio abierto. Tenía que haber pequeñas habitaciones, diferentes secciones por dentro, 3 pisos, cada piso con un arreglo diferente. Esto no era solo para comodidad, sino para salvar vidas. Si todos los animales estuvieran en un espacio abierto, algunos atacarían a otros, algunos resultarían heridos, las enfermedades se propagarían. Por eso también se construyeron paredes de madera adentro, fuertes, pero no tanto como para que el arca tuviera demasiado peso. Ahora el arca estaba lista tanto por fuera como por dentro, tomando forma gradualmente. Y la historia ahora estaba llegando al punto donde no solo se verían madera y esfuerzo, sino el poder de Dios claramente. Ahora el arca se había fortalecido por fuera y las paredes interiores también estaban construidos. Pero Noé sabía que la verdadera dificultad aún quedaba, porque el arca no era solo una estructura de madera. Tenía que convertirse en el hogar de criaturas vivas. Dios había dicho claramente: haz compartimentos diferentes dentro del arca. Esto significa que no era un salón abierto. Tenían que haber pequeñas secciones adentro para que cada animal estuviera en su lugar. Si esto no se hacía, habría un caos total adentro. Noé trabajó con mucha inteligencia. En el piso inferior se hizo espacio para animales pesados, como los animales grandes que pesaban más. Esto mantenía el equilibrio del arca hacia abajo. En el piso del medio se colocaron animales de tamaño mediano,
que no eran ni muy pesados ni muy ligeros. Y en el piso superior, animales pequeños y aves. Allí también había más aire disponible. Todo esto no está escrito en ningún libro, pero es completamente lógico. Un arca tan grande no podría funcionar sin planificación. Entre cada sección había paredes de madera. Estas paredes eran lo suficientemente fuertes para que los animales no pudieran salir, pero tampoco tan pesadas como para añadir demasiado peso al arca. Luego vino otra pregunta importante: el paso del aire. Tantos animales, una arca cerrada durante meses. Si no hubiera un arreglo adecuado para el aire, vivir adentro sería imposible. La Biblia dice que en la parte superior se construyó una ventana larga que estaba debajo del techo. Por ella podía entrar aire fresco, pero no el agua de lluvia. Además, también se deben haber hecho caminos adentro por donde el aire pudiera circular. De lo contrario, los gases que salían de los animales podrían haber sido muy peligrosos. Ahora hablemos de comida y bebida. Dios le había dicho a Noé: haz provisión de comida para ti y para los animales. Piénsalo en cientos de animales durante meses. ¿Cuánta comida se habría necesitado? Heno seco, granos, frutas, raíces, todo fue recolectado. El agua también se almacenó en grandes recipientes. Dentro del arca, algunas secciones eran solo para comida. Todo se colocó en el lugar correcto para que no se arruinara con la humedad. El arca de Noé ya no era un arca. Se había convertido en una ciudad móvil. Pero ahora quedaba la parte más importante en la puerta. Un arca tan grande y solo una puerta. Esa misma puerta podría ser la más débil y también la más importante. La Biblia dice claramente: haz una puerta en un lado del arca. Construir esta puerta no era fácil. Si un agujero tan grande no se reforzaba adecuadamente, toda la pared podría debilitarse. Por eso se colocaron maderas gruesas alrededor de la puerta. Se pusieron vigas diagonales por dentro para que la presión se distribuyera uniformemente. En ese tiempo no había grandes puertas de hierro, así que la puerta probablemente giraba sobre un poste fuerte de madera. Abrirla y cerrarla no era fácil, pero era duradera. Y esta puerta también tenía un significado profundo. Noé construyó la puerta, pero la Biblia dice que el Señor cerró la puerta. Esto significa que el hombre trabaja, pero la protección final está en las manos de Dios. Antes de que se cerrara la puerta, Noé revisó toda el arca una vez más. ¿Se está filtrando agua de algún lugar? ¿Hay alguna junta suelta? ¿Está la comida bien almacenada? En una estructura de madera tan grande se escuchan sonidos, crujidos en algún lugar, presión en otro. Noé podía entender si todo estaba bien o no. Y luego sucedió algo que ningún humano había visto jamás. Los animales comenzaron a venir caminando solos. A Noé no los atrapó, no los ahuyentó. Vinieron por sí mismos. Animales saliendo del bosque en parejas, pájaros volando y posándose, criaturas reptantes caminando en dirección recta, sin peleas, sin miedo, sin confusión. El cazador y la presa caminaban juntos, como si un poder invisible les estuviera mostrando el camino. Esta era una señal clara de que esto no era solo obra humana. Este era el plan de Dios a uno por uno. Todos los animales entraron, cada uno en su lugar, como si supieran de antemano a dónde ir. Al final entró Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, un total de 8 personas. Y luego la puerta se cerró, pero no fue un humano quien la cerró. Fue Dios. Ahora el mundo exterior y el mundo interior se habían separado adentro. Espera, afuera, algo que nunca había sucedido en la historia. La puerta se había cerrado. Y no era una puerta común, era la misma puerta que Noé había construido, pero Dios mismo la había cerrado. Dentro del arca había una atmósfera diferente. El mundo exterior todavía parecía el mismo que siempre había sido. La gente debía estar ocupada en su trabajo. Quizás algunos todavía se estaban riendo. Quizás algunos estaban pensando si Noé tenía razón. Pero adentro todo estaba listo. Los animales estaban en sus lugares. La comida estaba almacenada. El arca era fuerte y la familia de Noé esperaba en silencio. Luego, de repente, todo cambió. La Biblia dice que en el año 600 de la vida de Noé sucedió algo que el mundo nunca había visto antes. El agua brotó de dentro de la tierra. No era solo agua cayendo de arriba. El agua comenzó a salir de debajo del suelo con gran presión. La tierra comenzó a temblar como si la tierra misma se estuviera rompiendo. Noé y su familia estaban sintiendo todo esto dentro del arca.
El arca se estaba moviendo, la madera crujía desde abajo, venían los sonidos de la tierra temblando. Y luego, el cielo se abrió. Esta fue la primera lluvia de la historia, y no fue una llovizna ligera. Gotas pesadas comenzaron a caer con fuerza sobre la madera. El sonido era tan fuerte que era difícil hablar. Truenos, relámpagos, oscuridad, todo junto. Las personas que estaban afuera nunca habían visto algo así. El agua caía desde arriba y también subía desde abajo. El agua siguió subiendo, lentamente al principio, luego rápidamente. El arca, que había estado parada en el suelo durante años, ahora comenzó a moverse por primera vez. Luego llegó un momento en que se levantó del suelo. El arca comenzó a flotar. Para Noé y su familia, esto era aterrador y asombroso, a la vez en la madera se movía. El piso temblaba. El arca se balanceaba sobre el agua. La misma arca que la gente consideraba una broma, ahora iba a salvar vidas. Dentro del arca, ahora comenzó una nueva rutina. Cada día dar comida a los animales, darles agua, limpiar sus secciones. No era un trabajo fácil. Los sonidos de los animales, su olor, el cansancio, todo tenía que soportarse. Pero Noé y su familia sabían que esta era su responsabilidad. No podían ver qué estaba pasando afuera, pero podían sentirlo. El agua estaba subiendo constantemente. El arca seguía elevándose. A veces se inclinaba a la derecha, a veces a la izquierda. La Biblia dice que el agua subió tanto que incluso las montañas quedaron sumergidas. El mundo antiguo, las ciudades, los árboles, los campos, todo terminó. Dentro del arca había un extraño silencio. Afuera, todo el mundo estaba muriendo. Adentro, la vida se había salvado. La lluvia continuó durante 40 días y 40 noches. Pero la historia no termina aquí. La lluvia se detuvo, pero el agua aún no disminuyó. Durante 150 días, el agua cubrió la tierra. El arca seguía flotando, sin dirección, sin timón, sin control. Pero Noé sabía que este arca no estaba en manos humanas. Estaba en las manos de Dios. Cada día el mismo trabajo, cada día la misma espera. Y luego, después de mucho tiempo, aparece una hermosa línea en la Biblia. Aní, Dios se acordó de Noé. Esto significa que Dios no había abandonado a Noé. Todo estaba según el plan. Sopló un viento. El agua comenzó a disminuir lentamente. Los días pasaron. Los meses pasaron. Y luego un día el arca se detuvo. No chocó contra nada, se asentó suavemente. La Biblia dice que el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Noé abrió la ventana de arriba. Después de muchos meses, entró aire fresco, entró luz, pero todavía no estaba claro cómo estaba el suelo fuera. Así que Noé soltó un cuervo, voló y no regresó. Luego Noé soltó una paloma, regresó, no había encontrado lugar para posarse. Unos días después, Noé soltó la paloma de nuevo. Esta vez regresó con una hoja de olivo. Esta era una pequeña señal, pero tenía un gran significado. La vida estaba regresando. Al ver la hoja de olivo en el pico de la paloma, Noé entendió. La tierra se estaba recuperando lentamente. Aún así, no se apresura, porque Noé sabía que el mismo Dios que le había dicho que entrara, también le diría el momento correcto para salir. Unos días después, Noé soltó la paloma por tercera vez. Esta vez, no regresó. El significado estaba claro, ahora había lugar para vivir afuera. Pero aún así Noé espera. ¿Por qué? Porque él no había cerrado la puerta. Dios la había cerrado y ahora ese mismo Dios habla. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé, tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas, todos salgan del arca. ¿Cómo habrá sido ese momento? Piénsalo, a más de un año dentro del arca. Oscuridad, espacio cerrado, sonidos de animales. Y ahora la puerta se está abriendo. Luz brillante entra, una ráfaga de aire fresco, el aroma de tierra húmeda. La puerta que Dios había cerrado ahora estaba abierta. Primero los animales comenzaron a salir, uno por uno, en parejas, sin prisas, sin miedo. Se fueron en diferentes direcciones según su naturaleza. Hacia el bosque, hacia los campos, hacia el nuevo mundo. Luego Noé salió detrás de él su familia. Por primera vez tocaron la tierra nuevamente. Tierra salada, había silencio por todas partes. Sin ciudades, sin ruido, sin el viejo mundo. Todo era nuevo. Y en este nuevo comienzo, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? No construyó una casa, no aró un campón, construyó un altar. Noé ofreció un sacrificio a Dios. Este era su agradecimiento. Esta era su confianza
Esta era su devoción. La Biblia dice que Dios se agradó de este sacrificio, y luego Dios hizo una gran promesa: nunca más destruiré toda la tierra con agua. Esto no solo se le dijo a Noé, esta promesa fue para toda la humanidad. Y como señal de esta promesa, Dios puso una señal en el cielo en el arco iris. Cada vez que aparece un arco iris después de la lluvia, recuerda que Dios hace justicia, pero también tiene misericordia. El arca ahora había cumplido su trabajo. No era solo una estructura de madera, era un ejemplo de fe. Era una historia de obediencia. Era un medio de salvación. De esa única arca comenzó una nueva humanidad. De los hijos de Noé se formaron naciones, pueblos. El mundo se llenó de nuevo. Pero la historia del arca no termina ahí. Todavía nos enseña que cuando Dios dice algo y el mundo se ríe, es más importante confiar en la palabra de Dios que en las risas del mundo. Porque cuando llega el momento, esa misma confianza salva vidas. El arca no solo flotó en el agua, se sostuvo sobre la fe. Y esta es la razón por la que miles de años después, Noé y su arca todavía se recuerdan hoy, porque el que escuchó a Dios fue el que se salvó.